Bien, aquí tenemos una presentación que se utilizó en el primer encuentro virtual, ¿sí? Y les voy a grabar la explicación de lo que hemos trabajado, ¿sí? Nada más que para refrescar la memoria sobre temas que ustedes ya han trabajado en años anteriores o puede ser también que con docentes de este año, ¿sí? Así que antes que nada, bienvenidos a biología. Primero que nada vamos a hablar un poquito de la importancia de la biología, ¿sí? Alguno de esos aspectos importantes es que la biología nos ha permitido avanzar en lo que tiene que ver con la medicina. Eso ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día existen tratamientos para enfermedades crónicas o para enfermedades que no son crónicas y también, por ejemplo, vacunas para prevenir otras enfermedades. También en lo que tiene que ver con la higiene y con aspectos como, por ejemplo, los métodos que se pueden utilizar para prevenir enfermedades tan sencillos como lavarnos las manos y lavar lo que consumimos, ¿sí? Otro aspecto importante es que gracias a los estudios que se han realizado de la diversidad de los seres vivos y el entorno de estos, se ha avanzado en lo que tiene que ver con la ecología. Gracias a eso podemos entender las relaciones que hay entre los seres vivos y su entorno y por ende todos los sistemas ecológicos. Por lo tanto, entonces nos ayuda a entender, valorar y cuidar la vida, no solo la nuestra, sino la de todos los seres vivos que habitan en este planeta. El planeta es un gran sistema ecológico. ¿Por qué el planeta es un gran sistema ecológico? Porque posee una diversidad de seres vivos, tanto complejos como microorganismos, y que se relacionan entre sí y que habitan en un entorno y se relacionan también con ese entorno. Dentro de los sistemas ecológicos que componen el gran sistema ecológico que es el planeta, tenemos a los biomas. ¿Qué son los biomas? Son sistemas ecológicos que poseen cierta flora y fauna, es decir, su diversidad de seres vivos y el medio en el que habitan, que están determinados por el clima que hay en ese lugar. Como por ejemplo en el desierto, ¿sí? Podemos ver que hay escasa flora, ¿sí? Y animales que, por ejemplo, no existen en la pradera o que no existen en una tundra. Entonces, quiere decir que ese lugar está determinado por la temperatura, por las precipitaciones que hay en ese lugar. Entonces, como en el planeta hay distintos climas, hay distintos biomas, ¿sí? Los ecosistemas. Los ecosistemas son la mínima unidad de los sistemas ecológicos, ¿sí? Es decir, posee componentes vivos, que se llaman bióticos, y componentes no vivos, abióticos, que se relacionan entre sí, ¿sí? Y que es autosustentable. ¿Qué quiere decir que es autosustentable? Que a lo largo del tiempo va a persistir porque tiene un cierto equilibrio en esas relaciones, ¿sí? Y los componentes abióticos y bióticos realizan un ciclo, ¿sí? Por lo tanto, ese sistema va reutilizando todos los componentes que posee, ¿sí? Entonces, como recién dije, los sistemas ecológicos tienen un cierto equilibrio, un equilibrio que no es estático, es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que pueden ocurrir variaciones, pero pequeñas variaciones, ¿sí? Si ocurre un gran cambio, ese sistema ecológico va a ser afectado, ¿sí? Y cuando pasa eso, los ecosistemas, es decir, los sistemas ecológicos, tienen la capacidad de regularlo, es decir, de intentar volver a ese equilibrio. Y eso se llama homeostasis de los sistemas ecológicos, ¿sí? Un ejemplo que podríamos dar es, por ejemplo, en la pradera, ¿sí? De aquí de donde habitamos nosotros, antiguamente tenía ciertos seres vivos que hoy en día ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque ese sistema ecológico sufrió un gran cambio, que fue la introducción de especies exóticas, como por ejemplo el ganado, ¿sí? Eso hizo con que el ecosistema sufriera, por ejemplo, la extinción o casi extinción de los seres vivos que habitaban ahí. ¿Por qué?
porque el ganado empezó a competir por la alimentación y por el espacio en donde estaban antes los venados de campo, por ejemplo, y esos fueron desapareciendo junto a la caza excesiva del hombre y eso provocó que hoy en día hayan nuevos seres vivos habitando en ese lugar, tanto de flora como de fauna, pero el ecosistema volvió a tener un equilibrio que tenía antiguamente, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces las características de los seres vivos, es decir, lo que nos define como seres vivos, tanto a nosotros como a un ser vivo microscópico o unicelular, ¿sí? Todos los seres vivos poseen estas características que los definen como seres vivos, ¿sí? Entonces, vamos a ellas. Todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Algunos por una sola célula, que son organismos unicelulares, y otros por muchas células, que son organismos pluricelulares, ¿sí? Si hacemos una analogía de lo que significa estar formado por células, podemos compararlo a una pared de ladrillos, ¿sí? Los ladrillos forman esa pared, ¿sí? En el caso de los seres vivos, las células forman el organismo del ser vivo, ¿sí? Bien, otra característica es que intercambian materia y energía con el medio. ¿Qué quiere decir? Que los seres vivos son sistemas abiertos, ¿sí? Existen tres tipos de sistemas abiertos, cerrados y aislados, ¿sí? Por ejemplo, un termo es un sistema aislado. ¿Por qué? Porque no intercambia ni materia ni energía con el medio. Una botella tapada es un sistema cerrado porque intercambia energía con el medio, es decir, recibe, por ejemplo, si lo ponemos en una heladera se va a enfriar, ¿sí? Si lo ponemos al sol se va a calentar. Por eso intercambia energía con el medio, pero no intercambia materia, es decir, su contenido no va a salir hacia el medio. Y en los sistemas abiertos tenemos, por ejemplo, los seres vivos, como ya les dije, que sí intercambian materia y energía con el medio. ¿Bien? Todos los seres vivos responden a estímulos del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si hay un cambio en el ambiente, los seres vivos van a responder a ese cambio, como por ejemplo nosotros. Si nosotros nos estamos quemando, lo que vamos a hacer, la respuesta es retirar la mano de ese lugar para no seguir dañándonos, ¿sí? O una planta, si la ponemos en un lugar que por un lado tiene penumbra, oscuridad y por el otro recibe la luz, esa planta se va a orientar hacia la luz porque la necesita para cumplir sus funciones vitales, ¿sí? Bien, todos los seres vivos en algún momento de su vida realizan movimientos, ¿sí? Y ustedes dirán, ah, profe, pero las plantas no corren, por ejemplo. Sí, obviamente. Pero, como recién les dije, las plantas tienen la capacidad de orientarse hacia la luz, ¿sí? O sea, realiza un pequeño movimiento, ¿sí? A su favor, ¿sí? Bien, todos los seres vivos cumplen etapas de vida, es decir, todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿sí? Otra característica muy importante es que todos los seres vivos cumplen funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Nutrición, relación y reproducción. En el caso de la nutrición, hacen parte de ella la alimentación, la respiración y la circulación, ¿sí? Bien, para cumplir todas esas funciones que hacen parte de la nutrición, dependiendo de los seres vivos, en los más complejos vamos a tener sistemas de órganos que van a cumplir esa función. Y en el caso de organismos microscópicos, es decir, menos complejos, van a tener componentes de su propio organismo que van a cumplir esa función. Por ejemplo, un organismo unicelular posee organelo celular que cumplen esas funciones. En el caso de los organismos más complejos, van a tener sistemas de órganos que van a cumplir esas funciones. Como por ejemplo, vamos a utilizarnos de ejemplo a nosotros. Para cumplir la alimentación tenemos un sistema que se llama el sistema digestivo, ¿sí? Para la respiración, el sistema respiratorio. Y para la circulación, es decir, llevar los nutrientes hacia todo el organismo, tenemos el sistema circulatorio. ¿Bien? Cuando hablamos de la función vital de relación, quiere decir cómo los seres vivos se relacionan con otros y con su entorno. Y en el caso de los organismos más complejos, también
poseen sistemas de órganos para cumplir esas funciones, como por ejemplo el sistema nervioso y el esquelético junto al muscular. ¿Sí? En el caso de los organismos menos complejos también van a tener otros componentes que van a cumplir esa función. Y por último, la reproducción, que es necesaria para que las especies puedan perdurar en el tiempo, ¿sí? Y en el caso de la reproducción vamos a tener distintos tipos de reproducción, la sexuada y la asexuada. Dentro de la sexuada tenemos distintas formas y dentro de la asexuada también distintas formas, ¿sí? Bien, aquí les puse una imagen como ejemplo de organismos unicelulares. Tenemos protozoarios, algas, hongos y bacterias, ¿sí? Y por ejemplo, pluricelulares, aquí le puse una cebolla con una imagen microscópica de su epidermis, donde les muestra cómo se distribuyen las células, es decir, cómo la célula forma a la cebolla, ¿sí? Y ahí pueden ver distintos compartimentos pequeñitos y cada uno de ellos son una célula, ¿sí? Y por último aquí tenemos cómo está formado el sistema ecológico y por ende los ecosistemas, ¿sí? Un esquemita para que quede claro tenemos. Los componentes que lo forman son los componentes bióticos, es decir, con vida, y ahí tenemos toda la diversidad de seres vivos, plantas, animales, bacterias, hongos y protozoarios. Y dentro de los componentes abióticos, es decir, que no tienen vida, tenemos los recursos materiales, que son los componentes abióticos utilizados por los seres vivos, como por ejemplo el agua, el aire, ¿sí? Y también tenemos los factores reguladores. Y dentro de los factores reguladores, es decir, son componentes abióticos que no son recursos naturales, como por ejemplo la temperatura, la presión de ese lugar, ¿sí? Bueno, espero que con esta explicación haya quedado un poquito claro y sirva para los chiquilines que no han tenido encuentros virtuales. Saludos a todos.